Me acaba de contar algo que me parece llamativo porque creo que es un muy buen punto para comenzar. Y es que él ha escrito más de 200 libros solo. No sé, ayer hablaban de unas cifras que cambiaban y me tenían un poco mareado con las cifras. Yo entendía que tenía cerca de 40 libros en colaboración con otros autores, pero alguien dijo que tenía como 80. O sea, son 223 libros de mi autoría. De tu autoría. 40 en colaboración. En colaboración. Eso es lo que yo tenía. Otros 40 de editados. O sea, como editor. Como editor. Pero son 230. Si no nos apuramos, esa cifra va a cambiar en unos próximos minutos. Pero entonces, no, en serio. Pero entonces, puedes tener mucha seguridad. El punto es que tú nunca has estado en una librería. Entonces yo le comentaba, yo nunca he estado en una librería firmando libros ni con alguien. A mí eso me llama mucho la atención, porque digo, Mira, alguien que tiene es tan prolífico, no... Una cosa como esta, ¿no? Porque es otra dinámica en materia de derecho. Entonces, la firma del libro, he firmado cientos de libros, pero es en eventos. Entonces, en un congreso está el libro, y entonces todo el mundo al final del congreso viene con el libro, y entonces yo me siento, y entonces es como esto, pero me siento a firmar libros, ¿no? Y pasa todo lo que... Buenas. ¿Qué tal? Me firma, por favor. Este es para Arely. Ay, María. Este es para Francia. Ay, ¿qué tal? Uy. Claro. Y estos dos son para la familia Duero Balazo, uno para Caracas. Estos y otro dos para libros son fundamentales para quienes van. Claro. Son de la mano derecha y la mano izquierda de Alan. Sí, la secretaria. Aunque aquí Caterina es la gran mano, pero la mano derecha y la izquierda, digamos, en términos de trabajo de los libros, Arely, yo creo que, y Francis, Así es. son... Te los puedes llevar y después me lo das. ¿Cómo? Si necesitas más tiempo para firmar. Claro, si lo quieres firmar en otro Bueno, esto ya momento. lo vamos a... Ya. Exacto. No, déjalo así. Déjamelo ahí. Entonces, estábamos... ahora en una librería así como esto, que esto lo he visto yo en película, ¿no? Y lo he visto en tráiler, que de repente claro. hay una persona, mira, me ha parecido siempre muy interesante, pero en mi vida está... Qué curioso, es bien llamativo ese punto de que no, pero porque es una dinámica diferente, es verdad, lo del mundo del derecho y de... Claro. Entonces, a nadie se le va a ocurrir en el mundo del derecho hacer nada como esto. No existe. Pero no existe esa el tema modalidad. de debatir, de hacer en una librería una conversación sobre el tema, o sea que estamos siendo originales, Pionero. Innovando. estamos Pero innovando. no, o sea, tú Jamás. jamás En las películas. en las películas, pero el libro de derecho que uno vaya y tal, es una cosa. Está el libro. Normalmente esos libros están a la base de una gran conferencia que se refiere al tema y ahí hay ponencias y tal. Y esto es el libro. Lo que pasa es que este tipo de eventos, este tipo de situaciones donde dos personas conversan para un público que o conoce el libro o a propósito de esto va a ir y lo va a comprar, ahora es muy común como forma de divulgar de qué se tratan los libros, digamos, discutir sobre los libros, y pasa mucho. Esta ciudad está llena en la sala del BBV, en todas las salas hay aquí reuniones con escritores que conversan y hablan y debaten los libros y todo. Es decir, quizás no pasa mucho en el mundo del derecho, pero sí ocurre en el mundo del libro, digamos, en general, como experiencia. Y tanto es así que esa experiencia que yo estoy mencionando del Hay Festival en Colombia deviene de eso. O sea, ya es tan interesante lo que está ocurriendo, reunir gente, hablar de libros y tal, que hay ya un encuentro todos los años que dura 5 días, en donde la gente está todo organizado a partir de grandes temas. Invitan a premios Nobel, y este año va a estar, en enero, va a estar Alan con otro gran jurista colombiano hablando sobre el populismo constitucional
que consideramos que es un tema de muchísima actualidad, porque hay como mucha gente queriendo hacer desastres en el mundo y bueno, Están teniendo éxito. algunos están teniendo éxito. Entonces, bueno, eso es un poco la dinámica. Michi. Bueno, pero entonces tú deberías ser el que hable un poco del libro, porque es tuyo. Y yo lo estoy viendo por primera vez ahorita. ¿Quieres que te compre No lo uno? había visto. ¿Tienes Fue uno? una sorpresa. No entiendo. Él me dio uno, Uno. firmado. Mira, bueno, sí, yo puedo conversar un poco a partir de lo que hablé ayer. Tienes que firmar ambos. Sí. En realidad el que debe firmar el libro es él. Ah, bueno, Él es el perdón. autor No, del bueno, libro, pero- no yo. Sí, pero esas cosas ocurren. A mí hay gente que a veces me busca que firme. Yo digo, yo no escribí el libro. No, pero usted es el editor. No, está bien, yo lo voy a firmar, pero no soy el autor. Un poco sobre lo que hablé ayer. La experiencia para mí es muy rica y muy valiosa en el hecho de haber estado todo este tiempo. Por otro lado, cuando uno hace biografías o cuando se hacen biografías tradicionales, tienes vamos a decir, para decirlo de una manera, al objeto de esa biografía cerca y muy accesible. Acá teníamos que hacer un viaje porque Alan estaba en Nueva York y yo estaba en Caracas y bueno, tocó esa perspectiva de estarnos viendo de esa manera y también una perspectiva que ayer Alan lo dijo extraordinariamente bien, que fue comprender qué iba a hacer yo. Había una rutina con Alan que cada tanto se paraba al frente mío y me decía, ¿y qué vas a escribir tú? Y yo me reía y le decía, bueno, yo voy a escribir un libro, pero ¿por qué? Y me parece sumamente interesante que esa inquietud de Alan parta del hecho de no comprender quizás mucho por qué alguien podría querer escribir sobre su vida cuando su vida son los libros. Y está en los libros. De hecho, él tiene un libro que yo no sé si lo has terminado, que es la historia de mis libros, ¿no? Que son los prólogos de todos los libros. Sí, eso está. Es un libro que está en proceso, porque bueno, como no están terminados los libros, no puede estar listo el libro, pero va en camino. Pero entonces... Sí, porque yo tengo un libro en preparación, pero lenta En maceración, gestación. que se llama La historia de mis libros. Porque realmente cada libro tiene una historia. O sea, un libro, algo lo motivó, hubo una forma de enfocarlo, peripecias en terminarlo. El resultado y todo eso enmarcado en una parte de la vida. Entonces, yo estoy en proceso de armar eso, echando un poco la historia de lo que originó, y yo siempre en las presentación o la nota del autor, como yo le llamo, nota del autor o presentación, doy cuenta del libro. Yo no sé si los lectores a veces detallan mucho esa nota de presentación. Eso es lo único que yo leo. ¿Ah? Es lo único que yo leo, esos libros de derecho. Yo leo de la introducción, más nada. Ahí yo siempre echo el cuento y dejo sentadas algunos principios que me han orientado en mi vida, pero los dejo ahí en esa introducción. Claro, empiezas a recopilar esas introducciones, esas notas introductivas y notas explicativas, a veces, como yo las llamo. Entonces ahí consigues una mina de... Sí. de Yo creo que cosas. yo estoy de acuerdo con Alan en que ese es un libro muy interesante, porque ahí no está el derecho, sino la historia que motivó el libro. Y es algo que es muy atractivo y diferente en cada caso. ¿Sí? Es un libro que cuando él decida terminarlo, que no sé cuánto será,
va a ser una pieza que yo creo que va a dar una lectura sobre su, vamos a decir, una luz sobre su obra muy particular y interesante de leer. Porque otra cosa es eso de, en esa línea, uno habla así, 123 libros, es una barbaridad. Una barbaridad, porque todo ese montón de libros que uno ve ahí. Pero no es una obra que ha sido asimilada. Ni puede ser, ni puede haber sido asimilada. Cuando dices asimilada, ¿a qué te refieres? En el conocimiento jurídico. Okay. Tienen los libros sus impactos, muchos más importantes que otros, pero el impacto de esa obra no, eso queda mucho tiempo. Fíjate bien en estas cosas que han hecho, el homenaje de ayer que hicieron, que mencionábamos, ¿ah? El de Aveda. El de Aveda, la Asociación Venezolana de Profesores de Derecho Administrativo, que estaban pidiendo que escribieran una cosa breve, pero a raíz de un artículo o de un trabajo. Es ese, No, ese es el nuestro. el de ustedes. Entonces, ahí vas a empezar a tu ver cuál es la apreciación general, global, de algo escrito. Cuando la gente empieza, no que sea simplemente un libro de consulta, como son muchos, sino que es que la gente medite un poco lo que está en el artículo y haga una exposición sobre el tema. Y bueno, eso es una mina. Ahora, Es una mina. Ahí es donde hay la... Pues estábamos hablando, para terminar, 123 libros, No, 200. pero 1000 artículos en revistas y obras colectivas. 1000. Eso es una locura. ¿Ah? Es una barbaridad. Y por eso te decía, son tantos que... Y además escritos en tantas partes, publicados por allá, por acá, que pasaron tiempo hasta que empiece a... sin duda, pero además que como siempre pasa con los grandes autores, que quizás además en el futuro habrá un entendimiento real de qué es lo que fue lo que significó esa obra. Eso no es tan fácil. Entre otras cosas también porque además la gente no lee. Es otro problema que hay. Y, o no lee en el momento quizás. Y eso hace que muchas veces no haya... No, pero el tema del libro jurídico es que tampoco no es para un libro agarrar. para leer. No, yo sé. Pero sin embargo, pero para pero tú consultar, tienes de los dos. Tengo Tú de los tienes dos. libros para leer y Claro. libros de consulta sí, y de clase. que es un caso como nacido de una experiencia personal y de la curiosidad. Porque nadie más se le ocurre escribir un libro de la ley de Interpol. ¿Quién se le va a ocurrir estudiar el procedimiento administrativo ante Interpol? Una locura. Eso es una cosa, te puede interesar estudiar quizás la ley porque, bueno, tú quieres saber en qué te puede afectar o no. Eso hasta ahí está bien. Pero escribir, y escribir es escribir, es escribir. Y luego viene un alemán y le pide que lo defienda porque leyó el libro y dice, este es el hombre que me puede defender a mí. Entonces tú dices, bueno, esto es muy particular eso. Porque Sandra Morelli también. Sí, mucha gente. Ese libro además le ha Sandra sido Morelli, muy útil a mucha gente. ella también lo usó. Es de mi propia defensa. No, el libro de Interpol. El procedimiento El procedimiento. ante el Interpol. Pero conoce la historia. Pero no había visto, no sabía de la existencia del libro. Sí. Pero entonces, claro, o otra cosa, por ejemplo, que es bien llamativa, que es, a mí me parece, y yo no soy un buen lector de derecho, no estudié derecho, no conozco el derecho, no. Pero a mí me parece que uno de los libros más singulares que tiene Alan es La ciudad ordenada.
Eso es más extraño. Entonces, Esa es más extraña. entonces tú dices, bueno, ahora es un libro muy impresionante también porque Alan se va a los orígenes. No es que se va a que porque los españoles vinieron y asentaron la ciudad en la cuadrícula. Es que se va al señor Vitruvio. Vitruvio. Y no sé quién fue el que dijo en estos días que alguien había ido a preguntar un libro de Vitruvio y le dijeron, no, acá no hay libro de perros o no hay libro de... porque no tenían ni idea. O sea, hoy en día tú preguntas en cualquier lado por Vitruvio y no, o sea, olvídalo. Ese libro es una cosa, pero tiene un origen, entonces tiene una historia. Es decir, a cuenta de que yo termino escribiendo el libro de La Ciudad Ordenada. Hace muchos años estoy yo con el caso del San Ignacio. Gómez de Llerena. El monstruo. No. ¿Ah? No. Un caso del centro San Ignacio cuando lo tuvieron. Al inicio de la construcción hubo un tema jurídico, urbanístico, y a mí me llama Gómez de Llerena, un arquitecto, para que asesore a la empresa. Y nos reunimos varias veces, y un día con él y con Federico Vegas nos reunimos, y entonces hablamos ya de la ciudad, del urbanismo, y las ciudades nuestras de América, que todas son iguales. Y me dice, no, si es que eso es así, porque eso está en las leyes de India. Aquella afirmación tan enfática de dos arquitectos para un abogado, un profesor de Derecho y tal, están en las leyes de India. No había oído eso. Entonces yo me pongo a buscarlo. Estudio las leyes de India directamente y me encuentro una regulación bien precisa sobre la forma de hacer las ciudades y de establecer los centros urbanos en América. Muy bien, pero las leyes de India es de 1680. En 1680 ya todo estaba fundado, todo estaba establecido y eso no podía haber sido. Ah, no, claro, me digo yo, evidentemente que no, pero es que esto es una recopilación de las leyes de India. Y esa es la gran obra, que es una técnica castellana, porque el derecho en España también fue fruto de recopilaciones. Entonces se hace esa gran recopilación, que es lo que se llama el derecho indiano, el que rige para América, no rige acá, sino en América, leyes de India, 1680. Pero siendo una recopilación, esas partes de esa, son 2 tomazos, 3 tomazos, vienen de leyes, ordenanzas, reales, instrucciones que fueron dictándose. Entonces fui hacia atrás, investigando, y me llega a 1573. La ordenanza de Felipe II sobre el orden que se ha de tener en descubrir y poblar. 1573. Ahí está todo. Y las leyes de India reproducían aquellas ordenanzas en esta materia. Las leyes de India reproducían todo en todas las materias. En esta eran el antecedente remoto 1573, 75. Ordenanza de Felipe II. Un monumento jurídico urbanístico único en el mundo. Entonces, muy bien, aquí está todo. Ahí es que se decía todo. Cuando te digo todo, es todo. ¿Cómo debía construir? ¿Cómo debía llegar el Señor a un lugar? ¿Cuál sitio debía escoger? ¿Cómo escoger el sitio mejor? Matar un animal, una liebre, abrirlo, ver el hígado, si el hígado estaba en bien estado o no en estado, y así escogías el lugar que no fuera muy alto ni muy bajo, lejos de pantanos,
Pero no demasiado. Sí, ni muy alto ni muy bajo, lejos de pantanos, y ahí pues ubicabas la ciudad, al lado de un río. Todo regulado, nada dejado al azar, no es que llegaba un adelantado y decía aquí esto me gusta. O más allá, porque me gusta más No, allá. no, no, todo. Y luego llegabas, escogías el lugar, para fundar la ciudad, marcabas la plaza, había una plaza, cosa que no había en España, y de la plaza salían las calles a cordel y regla. Todo eso escrito. Era una cartilla, no había nada para la imaginación. De verdad que los adelantados tenían que... Siempre he dicho, el hombre más importante para estar al lado de un adelantado era un escribano, no era un cura, como nos dicen a nosotros. Que el hombre que iba era un cura, no, era el escribano. Ese era el hombre clave. Todo lo registraba, todo lo dibujaba, todo lo escribía y todo eso se mandaba a España. Por eso es que hay el archivo de Indias. Todo está escrito. Todo, todo. Esa operación está en 1575. Hasta ahí llegué. De nuevo la pregunta fue, ¿y cómo va a ser esto la base para fundar todas estas ciudades si ya en 1575 también están todas fundadas? Pues todas se fundan entre 1508, que es Nueva Cádiz, 1506, que es Santo Domingo, 1519 Panamá, 1519 México y 34 Lima y lo que tú quieras. Todo estaba fundado. Todo se funda entre 1500 y 1550. 1573 estaba todo escrito. De manera que esas leyes son el resultado y no la causa. Pero no es por eso. De manera que descartar las leyes de India. Que estos arquitectos no me vengan a mí con ese cuento. O sea que la próxima vez que lo vea. La próxima vez que lo vea. Pero eso sí, pero la realidad es que sí respondía a un esquema. Entonces, la investigación fue que había antes de 1573. Entonces me metí a buscar las instrucciones dadas a los adelantados hasta 1513, donde aparece la primera instrucción del orden. Y ahí hay una frase bellísima, 1513, porque hablando de la ciudad y de los asentamientos, porque todo lo que se hace ordenadamente seguirá ordenado. Ese fue el mensaje para la fundación de los pueblos. Todo lo que se hace en orden, ordenadamente, sigue luego en orden. En cambio, lo que se hace desordenadamente no sigue en orden. Y esa es la gran diferencia con la conquista americana, donde no había nada de esto. Entonces, ¿cuáles son las ciudades? En Estados Unidos, el puerto de Nueva York, un puerto, una loquetera, lo que es abajo del Wall Street, el puerto de Boston, ¿no? Un asentamiento, un puerto, o las junctions, o sea, las cruces de camino. Entonces ahí son las ciudades, o las ciudades lineales, una calle y ahí están los comercios y más nada, pero nada planificado, nada ordenado. Entonces me fui buscando esas instrucciones hasta 1513, donde aparecía, no tan claro como 1575, pero sí aparecían todas las normas más o menos. Y entonces el tema fue, ¿cómo llegó esto a América? ¿Cómo llega esto a la corona española? Todas estas normas, que empiezan a mandar instrucciones todas escritas. ¿De dónde viene esto? ¿A cuenta de qué? En España no existe nada similar a esta retícula. ¿De dónde viene? Entonces ahí viene el salto a Roma. ¿Pero por qué Roma? Porque se descubre, con el Renacimiento, un libro de Vitruvio. Ahí es que viene el señor Vitruvio. Los 10 libros de la arquitectura.
que establece los principios romanos de la fundación de ciudades. Un imperio que funda ciudades en toda Europa. Londonium, hasta Londres, todo era romano, pero no desordenado. Todo respondía a un esquema racional de un cardo y un decúmano, dos avenidas y una plaza en el centro y por todo. Había una orientación, ¿Ah? había una orientación en las iglesias y en las plazas. Claro. Bueno, eso es después. Pero los romanos a la vez tomaron esas ideas de otro ente colonizador, otro país colonizador, que fue Grecia, que siembra de ciudades el Mediterráneo, también respondiendo a los mismos principios. Los encuentra uno en Aristóteles, en Hipodamos de Miletos, en Hipócrates, el principio de abrir el hígado y ver, todo eso viene de los griegos. Entonces hago ese canal completo desde allá, entonces ya entendemos. No es de la ley de India, nos viene de Grecia. Alan, ¿y por qué América Latina, que logra fundar las ciudades de esta manera, derivó en tal caos? ¿De qué? A ver, estas ciudades en América Latina se fundaron con ese precepto, o con ese mandato. Todas ordenadamente. Todas ordenadas. Hoy muchas de ellas son un caos. Todo eso llega ordenadamente hasta los años 40 del siglo pasado. La Caracas donde yo nací era esa. Era ordenado. Caracas terminaba en lo que es hoy el Hilton. El Conde. De ahí un parque, el Parque Los Cabos. Y de ahí en adelante haciendas. Una carretera de tierra, la calle Real de Sabana Grande, una carretera de tierra, y de ahí seguir. ¿Qué cambia? Cuando cambia la importancia de la propiedad del suelo. Esa ciudad cuadricular, como el caso de Caracas, se rompe en 1938, 36, 38, cuando los propietarios de tierra empiezan a proponer urbanización. Y la autoridad local no es capaz de decir, muy bien, siga la urbanización en orden, como sí ocurrió en Argentina. Buenos Aires es una ciudad, claro, porque es una pampa y es más fácil. Sí, sí. Pero aquí ocurre que el primer desorden es San Bernardino. Y todavía no hay un lugar más desordenado urbanísticamente que San Bernardino. Es verdad. Te metes y las calles son así. Y, bueno, ese fue el primer desorden de la ciudad. Y de ahí en adelante todo. Cada urbanizador, cada propietario de terreno hacia el este montaba su tarantín, su proyecto. Entonces era el propietario el que ponía el proyecto y le aprobaban su proyecto. Y eran enclaves Como son. que no tenían comunicación salvo la calle Real de Sabana Grande que iba hasta Petare. Pero de resto, cada urbanización, la Florida, el Recreo, Bellomonte, el Rosal, el Retiro, y luego seguía, Y todas las no sé, delicias. Bellocampo, todas eran cerradas, solo le podías entrar por la calle Real, pero entre ellas no había comunicación, porque no estaba previsto, Entonces, claro, empieza a hacerse el urbanismo sobre la base de la propiedad del suelo,
del propietario del suelo, que es el que lo urbaniza, y eso, por supuesto, es el valor del suelo el que impone la pauta. Y eso del orden se acabó. Y eso fue lo que originó cuando Porque Ciudad de México también tiene el mismo problema. lo mismo, Y es el mismo también el mismo origen fenómeno. de cuando se rompe. Se rompe la autoridad local, pues entonces la autoridad local lo que hace es aprobar los proyectos que le presentan, pero no establece, No con criterio urbaniza. no urbaniza, no establece el principio. urbanístico. Se les olvida todo lo que había sido lo ordenado en 400 años. Y eso es a partir de los 40, en todas partes, en todo el mundo. Aparte de eso, con nuevas ideas urbanísticas, por grandes arquitectos. Le Corbusier, ¿quién le va a discutir a Le Corbusier? Bueno, Le Corbusier es uno de los grandes culpables de esto, porque Le Corbusier empezó a inventar que es que... La este, propuesta. ¿Ah? Esa era su propuesta. ¿La qué? Su propuesta era esa. Si no, es que la propuesta de él es que la ciudad y el urbanismo debía guiarse por los componentes. Una cosa era vivir, otra cosa era trabajar, otra cosa era hacer ejercicio, otra cosa era comercializar y otra cosa la circulación. Entonces cada cosa separada. Entonces las urbanizaciones tenían la bendición de Le Corbusier. Se vive acá, se trabaja acá, se hace ejercicio acá y se comunica. Entonces eso originó que el pobre señor que vivía en la urbanización Miranda no tenía dónde comprar una aspirina. No tenía. Tenía que irse a kilómetros a buscar una aspirina porque era vivienda y no podía haber nada comercial. Y así fue, fue una locura. Se desquició totalmente la ciudad. En cambio, ¿por qué nos gusta a nosotros tanto Madrid? Claro, porque O nos gusta tanto París, o nos gusta tanto Roma, o nos gusta tanto Nueva York? Porque es un sistema de multiuso urbano. Uno sale de acá, está la librería, al lado vivo yo, aquí está el charcutero, el ferretero, tienes tu vida completa aquí. A tu alrededor. ¿Ah? A tu alrededor. Y por eso es que y en Venezuela, ¿por qué la gente más o menos le gusta Chacao? Correcto. Porque Chacao responde Chacao a ese tiene. multiuso, o algunas partes de la Candelaria, algunas partes de Caracas, que tiene el multiuso. En cambio, ese urbanismo era el que te decía, así como aquí se vive, aquí se trabaja, y por tanto, el centro de Caracas eran oficinas, ahí no se podía vivir. Entonces se desquicia la ciudad, se desquicia el valor urbano de todo sentido y produce todos los desórdenes que hemos tenido, a pesar de toda esa historia tan rica de urbanismo. Pero ese fue el cuento del libro. Y luego, claro, con ese material, el libro termina siendo una historia de la ciudad colonial americana del siglo XVI, pero a la vez una historia de cómo se fundó, cómo se formó América a través de la ciudad. Porque la ciudad era el núcleo para establecer las cívitas. Y las cívitas eran la república, territorio, autoridades, vecinos. Y cada ciudad se fundaba en un territorio. Fundar sin licencia, pena de muerte. No es nada, porque era quitarle territorio a los territorio de demás. la corona. Y hubo casos Hubo casos de fundación. Nosotros tenemos uno que es una historia bellísima, que es el hombre de la capa roja, Juan Rodríguez Suárez, alcalde de Pamplona, alcalde de Minas, porque los alcaldes eran funcionarios para actividades, alcalde de Minas de Pamplona, y lo encomiendan a buscar minas hacia las Sierras Nevadas, que es los Andes venezolanos, que era siempre
En esa época era nevado permanente, o sea, y se llamaba así las Sierras Nevadas. El hombre va y funda Mérida. Y fundar significa tomar posesión de un territorio, decretar su ámbito, nombrar autoridades, diseñar y repartir tierra a los vecinos, que son los que van. Tú de la ciudad. De Pamplona. Eso implicaba quitarle, vamos a decir, terreno de lo que era a Pamplona. Lo persiguen, lo mandan a buscar, lo hacen preso, se lo llevan a Santa Fe de Bogotá. En la audiencia de Santa Fe lo juzgan y lo condenan a muerte por haber fundado sin licencia una ciudad. Y la condena a muerte no era simple, era desgarramiento por los 4 miembros, ¿no? 4 caballos, o sea que era un escarmiento. El hombre... Pero no lo habían mandado a fundar la ciudad, no entiendo, ¿no? ¿Quién? ¿No lo habían mandado a fundarla? No, él lo habían mandado a buscar minas. Ah, No a fundar. no fundar. Él se tomó esa licencia. Literalmente. Él logra escaparse. Está el obispo de Santa Marta allí, por alguna razón sabe del hombre, le manda una sotana con otro cura que le va a dar la extremunción y tal, y los dos se escapan. Y él se escapa y de ahí se va a caballo, a pie, a como sea, y regresa a Mérida. Para los que conocemos Mérida, pasa por su ciudad y pasa lo que es el Pico del Águila y va a Trujillo, donde hay ya una ciudad, otro conquistador, García de Paredes, que lo acoge, ¿no? Hasta allí van a perseguirlo los de la audiencia de Santa Fe y se presentan con una orden de arresto. Y ahí le dice García de Paredes, que no estaba ahí, un alcalde, que es el que queda, recibe y dice, no, aquí nadie sabe leer y escribir, salvo el Ave María y el Padre Nuestro. O sea, se puede ir y Se salva. van los alcaldes, estamos hablando de Santa Fe de Bogotá hasta Mérida, no es que es ir a la esquina, regresan y van a Alto Cuyo, donde está la sede del gobierno de Venezuela, con la orden de arresto. Y entonces ahí el gobernador ahí les dice, si no, eso ocurrió en jurisdicción de la provincia de Pamplona, Santa Fe de Bogotá, aquí estamos en la jurisdicción de la audiencia de Santo Domingo. De manera que ese es el primer caso de asilo político en la historia de América. Juan Rodríguez Suárez, conquistador fenomenal, luego de ahí pues pasa a Caracas y al hato de Fajardo en Caracas y luego ahí cuando el tirano Aguirre entra por Oriente, 1558, 59, él sale como sale toda la gente de la provincia, porque todo se sabía, como si hubiera WhatsApp, todo se sabía. De todas partes de las provincias salió gente a enfrentar al tirano Aguirre. Él sale y por los teques lo agarra Huacaipuro y lo mata. Pero aventura total. El otro caso importantísimo que se celebra el gran 500 años del cincuentenario es el de Hernán Cortés. Hernán Cortés sale, él es alcalde de Santiago y sale
con una encomienda del gobernador de la isla de Cuba, a buscar a un conquistador que estaba perdido, Grijalva, en la zona que es hoy Yucatán. Llega allí a buscar a Grijalva, él no tiene licencia para más nada. Pero ustedes imagínense aquellos barquitos, ¿no?, que podían haber sido bordeando la costa de Yucatán por la isla de Mujeres, ¿no? Ustedes han estado en esa zona. Y llegar y ver así Tulum. O sea, ¿sabes a qué me refiero? Hoy son las ruinas, pero era una ciudad al borde del un acantilado. Imagínense ustedes, aquellos señores, ver aquella cosa. ¿Ah? Ellos no habían visto nada más alto. El que había tenido la oportunidad de ir a Sevilla que la Giralda, pero encontrarse aquello. Y llega gente, y llegan españoles, 2 españoles en unas barcas con indios, a la barca de Hernán Cortés, y los 2 habían sido náufragos de una expedición en 1508, tenían 10 años que habían naufragado, que vivían allí y hablaban el idioma maya. Los 2 se acercan. Bueno, imagínate tú la sorpresa. Uno se une a Cortés, el otro se queda, porque el otro está integrado y este que se va con Cortés, ya ahí Cortés cambia de parecer, se encuentra que aquí sí hay algo de verdad, porque ¿qué era lo que conocían estos conquistadores hasta ese momento? Pues chozas, todo lo que podían haber visto en República Dominicana, que no era nada, aquí era un peladero, no había oro, no había demás, Cuba, nada, y llegan acá y se empiezan a encontrar aquella cosa monumental. Y coincide el tiempo en que los aztecas tenían su teoría de que venían unos barbudos y tal, toda una... y que ese era el fin del imperio azteca. Entonces Montezuma empieza a mandarle, ellos entonces resuelven devolverse, no seguir, digamos, hacia lo que sería Honduras, sino más bien se devuelven, y entonces a cada vez empiezan a recibir embajadores de Montezuma con grandes riquezas. Pero cuando hablamos de grandes riquezas eran ruedas de oro más altas que un hombre y de plata, maciza. En un país donde la rueda no era medio de transporte, eso no existía, no se conocía todavía el carruaje. No es que la rueda era un símbolo. Entonces, empieza a recibir estas cosas y ahí Cortés se le olvida. Se le fue el yoyo. Se le fue. Y ese es el tema de que quema las naves. Claro, entonces él sigue hacia arriba y llega a Veracruz. Y ahí es que decide, él había estudiado Derecho, conocía el tema, y decide entonces fundar una ciudad. Y funda la Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica de la Veracruz. Y ahí funda, y hace una cosa que es insólita, que funda la ciudad, nombra las autoridades, su gente, reparte su gente y renuncia ante las nuevas autoridades su encargo, diciendo: yo no tengo otro encargo que aquel, pero ahora funda una ciudad y renuncio. De manera que ahora la ciudad nombre el adelantado comandante de las fuerzas de la Villa Rica de la Veracruz. Y así fue, claro, lo nombraron a él, obvio. Y entonces él, con ese título, estamos hablando de 1519, con ese título toma México. Nos sorprende dónde estamos. ¿Cómo nos va a sorprender dónde estamos si de ahí venimos? Y funda México en 1519, estamos celebrando los 500 años ahora. Y esa es, pero en Veracruz, cuando él hace eso y funda la ciudad y nombra a las autoridades,
destruye las naves, o sea, Para que nadie se vaya. no las quema, pero las rompe, porque Sí, las es barcas simbólico. llegaban, llegaban a la costa materialmente, ¿no? Y las rompe. Y entonces ahí dice, y a la vez el gobernador de Cuba, Velázquez, le monta una cacería y le manda gente, y entonces entre los españoles hay guerra, luchan. Mira que Cortés se tiene que enfrentar con Pánfilo de Narváez, entre otros, y toda gente que va a atacarlo, y con los indios, y negocia, y es un táctico, y por eso es que termina. Y luego se inicia un juicio. No sería ni mala idea. Se inicia un juicio. Una vez que él funda, ok, ya está, ha mandado a España, sobre todo es la época de Carlos V, la riqueza llegaba a Amberes, no llegaba a España, ¿no? Pablo Llegaba queso, a Pablo queso Amberes. y tomate. Y Hoja. Pero en la corte están también ya deslumbrados, ¿no? Porque la Gracias. cantidad de oro que ha enviado no se había visto nunca hasta ese momento. Dale, gracias. Pero hay un juicio, y ese juicio dura unos años, lo gana Hernán Cortés, lo nombran capitán general de la Nueva España, y ahí se inicia la Nueva España, y al gobernador de la isla le imponen la ley del silencio. Y así se llamaba. De esto Ni una palabra. no se habla más, se acabó, no hay reclamo, se acabó. Wow. Y ahí viene, entonces viene todo el imperio de lo que es la Nueva España, que es una gran, pero en en toda América hay cuentos de ese tipo. Quito la siembran a la medianoche. ¿Por qué van a fundar una ciudad a la medianoche? Esa fundación es con motivo de que saben que vienen un conquistador que es Pedro Alvarado, que era el segundo de México, el segundo de Cortés, su lugarteniente. Y a él, luego de que Cortés lo nombra capitán general de la Nueva España, a él lo nombran capitán general del Reino de Guatemala. Y él entonces, ya como capitán general de Guatemala, él pide una licencia para conquistar las islas en el Mar del Sur. Él sabía que había una parte de allá abajo, que es lo que es Ecuador, que no había sido conquistada por Pizarro. Entonces él pide, llega allá a lo que es hoy Guayaquil, y empieza a subir hacia el sitio de Cochabamba y de Quito. Eso lo saben, te digo de nuevo, como si hubiera WhatsApp. Lo saben en la época, eran correos, de correr, y lo saben, y se unen dos grandes conquistadores, Almagro y Belalcázar, y deciden ir a este sitio a esperar a Pedro Alvarado. A estas alturas, Pedro Alvarado viene con un ejército de 3.000 indios guatemaltecos. Un ejército. Y llegan, pero la noche anterior, Ya habían fundado. Belalcázar y ¿quién fue que le dije? Belalcázar Almagro. y Almagro. Ya, no, aquí está la ciudad fundada, aquí está el escribano. Esto no es. Se adelantaron. ¿Ah? Se adelantaron. Ya está conquistado. No tiene más remedio Pedro Alvarado o entrar en guerra o
O asumirlo. negociar. Entonces negocian, refundan la ciudad de Quito 15 días después, reparten entre todos las tierras y ahí se quedan 3.000 guatemaltecos. De manera que, por ejemplo, el muy famoso Garcilaso Inca de la Vega, Sí. es descendiente no de los incas, de los guatemaltecos que llegaron ahí Que llegaron ahí. y que se quedaron. Oh. Pero cuentos fenomenales ¿Ah? Historia de América. Buenísimo. que se originan por ese tema de fundar sin licencia. Tan importante era porque eso era la toma de posesión de una tierra, fundar. Podía pasarse por ahí, podía ver el conquistador pateado, pero no fundó, eso no es suyo. De manera que en 1564 el gobernador Collado de Venezuela manda una relación, de las relaciones que mandan a la corona, diciendo que si los huélzares hubiesen fundado, el nuevo reino sería de la capitanía de la gobernación de Venezuela, porque los huélzares patearon por todo lo que es el nuevo reino de Granada. Ahí murió incluso Hutten y otros de los. Pero era esa queja. Si estos señores eran alemanes y no tenían idea de las leyes de India, bueno, de estas leyes. De manera que ellos lo que estaban buscando oro y no les importó sembrar, pero sí pasearon y circularon por todas partes. Si ellos hubieran fundado, como era lo que decían las instrucciones, porque las instrucciones que se le daban, esas capitulaciones, eran capitulaciones para descubrir y poblar. Tenían obligación de poblar, pero los alemanes no le pararon. Y entonces por eso Venezuela, vamos a decir, perdió el nuevo reino de Granada porque eso era de parte de Venezuela. De verdad que eso no lo saben los españoles, nada de esto lo saben los españoles. No lo saben. Que haya habido esa regulación, porque aquí no hay la ciudad ordenada. Hay algunas ciudades que tienen una cuadrícula, pero aisladamente por razones militares. Pero el resto, la plaza, ese concepto de plaza, no existe acá. Y las grandes plazas, otro dato curioso, las grandes plazas españolas, Segovia, Valladolid, Madrid, Zaragoza, Salamanca, esas grandes plazas son creación post-americana. O sea, es la refundación de... es un retruque de la concepción española para América, plaza, que es la idea nuestra, una plaza. Eso se devuelve y se restablece aquí con motivo de incendios o de acontecimientos en el centro de las ciudades que origina la Plaza Mayor, por ejemplo. Eso no tiene lógica en la trama urbana tan complicada del centro de Madrid, que de repente aparece una plaza. Eso es porque se incendió, entonces hubo una remodelación y construyeron esta plaza con portales y tal. Todas son productos de esa vuelta de la idea de la plaza que los españoles llevaron a América y que de ahí viene para acá. Pero bueno, esa es parte, por eso veo, es que esto no lo había visto yo, y en efecto al final de este libro de Sergio, Sí, él agrega una adenda sí, claro, y da unos extractos de la ciudad ordenada, que es el libro que me parece más. de esta cosa. Sí, claro. ¿Ven? Bueno, creo que estamos aquí ya al final. Muy bien.